En esta lección vamos a ver la segunda parte del paso 4. El paso 4 cuando es un estudio del factor de riesgo en una población abierta. Ahora continuemos nuestra segunda parte de estudios de factores de riesgo y hablemos sobre cómo realizar tales estudios en una población abierta. Esto es donde no podemos definir una población clara en riesgo. Cuando estamos hablando de poblaciones abiertas, estamos hablando de una situación donde vemos casos, pero no sabemos cuántas personas fueron expuestas o están en riesgo. Por ejemplo, si la inclusión en el estudio está basada en el estado de la enfermedad. Si ese es el caso, no podemos calcular el riesgo relativo porque la tasa de ataque en los expuestos es desconocida. Esto es que podríamos saber cuántas personas en el grupo desarrollaron la enfermedad, pero no sabemos cuántas personas hay en el grupo mismo. La solución a esto es un estudio de casos y controles. Entonces, para manejar un estudio de casos y controles, primero identificamos casos basados en nuestra definición de caso. Luego, identificamos los controles en la misma población que están en riesgo, pero que no se enfermaron. Después, calculamos los odds de exposición en casos y controles. Y utilizamos el odds ratio como una medida de asociación entre exposición y enfermedad. Ahora les voy a guiar a través de cómo hacer esto. El odds es el porcentaje del grupo que tiene alguna exposición dividida por el porcentaje que no tiene. Entonces el odds de exposición es el número de expuestos dividido por el total. Este a su vez dividido por el número de no expuestos dividido por el total. Y eso nos da como resultado el número de expuestos dividido para el número de no expuestos. En estudios de casos y controles, calculamos los odds de exposiciones individuales en casos y en controles. El odds ratio es el odds relativo de tener alguna exposición en casos y controles. Es el odds de exposición en casos dividido por el odds de exposición en controles. Valores superiores a 1 significan que la exposición está asociada con la enfermedad, como lo hace el riesgo relativo. Y valores por debajo de 1 o igual a 1 significan que no hay exposición o una exposición negativa. El odds ratio solo aproxima el riesgo relativo si la enfermedad es rara. Pero incluso si la enfermedad no es rara, sigue siendo una medida válida de asociación. Así que revisemos nuestro ejemplo de la exposición a los perritos de las praderas y viruela del mono, y ver cómo el odds ratio funciona. Aquí, para calcular el odds de exposición entre niños enfermos, dividimos el número de niños expuestos y que se enfermaron para el número de niños que no estuvieron expuestos y que se enfermaron. Eso nos da 1. 2 dividido para 2 igual a 1. Luego calculamos el odds de exposición entre niños que no se enfermaron, que en este caso son 4. Es decir, son 4 niños quienes estuvieron expuestos a perritos de las praderas que no se enfermaron, dividido para 10 que estuvieron no expuestos, pero que sí se enfermaron. Eso nos da igual 4 dividido para 10, 0.4. Según lo que vemos ahí en la tabla. 4 dividido para 10 igual a 0.4. El odds ratio de la exposición es entonces 1 dividido para 0.4 igual a 2.5. Así que aquí vemos una vez más una asociación entre la exposición a los perritos de las praderas y enfermarse, igual como con el riesgo relativo. Entonces podrían estarse preguntando por qué esto funciona. Y solo voy a decir que esto tiene que ver con matemáticas, como las leyes de las fracciones y cómo se va simplificando. Entonces, si recuerdan, el odds ratio es el odds de exposición en casos divididos por el odds de exposición en controles.
Eso es igual a los expuestos versus a los no expuestos. Y tenemos entonces, después de hacer conversiones matemáticas, tenemos que el Ox ratio también es igual a los de ser un caso en expuestos dividido para los de ser un caso en no expuestos. Y lo primero que definimos es que el Ox ratio, o R, es igual a Ox de exposición en casos dividido para el Ox de exposición en controles. Sirven ambos casos, por eso es que nos dio ese resultado en el ejemplo anterior. Entonces aquí los puntos claves son que los estudios de casos y controles nos permiten medir el riesgo incluso cuando no podemos determinar cuántas son las personas que están en riesgo. Los controles deben ser reclutados de la misma población que los casos. El Ox ratio mide la asociación mediante la comparación de logs de exposición en casos y controles. Solo se aproxima al riesgo relativo si la enfermedad es rara, pero sigue siendo una medida válida de asociación. Valores por encima de 1 indican asociación entre exposición y enfermedad.